Hola y bienvenidos a Kilómetros con Propósito. Alcanza tus metas y atrévete a brillar. Un destino para conocer sobre los temas trascendentales en el deporte, la actividad física y una vida saludable. Soy Carlos Campa y hoy en la entrega que les tengo, en entrevista con un experto en el entrenamiento deportivo, hablaremos de un tema que ofrece insights valiosos tanto para deportistas como para entrenadores comprometidos con la excelencia. Los invito a que no se lo pierdan. En este episodio les presento una entrevista con un profesional y especialista en el entrenamiento deportivo. Agradezco infinitamente su presencia porque representa un espíritu de mejora continua y de excelencia en el ámbito. En esta ocasión, con su apoyo, abordaremos un tema que resulta importantísimo para la eficiencia en el deporte. Maestro Jorge Ramírez Martínez, inicio dándote la bienvenida a tu canal, Kilómetros con Propósito. Muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Qué tal, Carlos? Es un gusto para mí estar con ustedes. Es un privilegio poder compartir este espacio y pues experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestros entrenamientos, de nuestras capacitaciones. Y como siempre decimos que esto no termina, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos capacitándonos y compartiendo información, que esa es una de las mejores formas de redituar un poquito, regresar un poquito lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo. Muchas gracias. Aquí estamos. Muchas gracias, maestro Jorge. Me permitiré presentarles una muy resumida semblanza de Jorge Ramírez Martínez. Su formación académica está conformada por un doctorando en Educación Física y Ciencias del Deporte. Actualmente cursa este doctorado. Tiene una maestría en Ciencias del Deporte y la licenciatura en Entrenamiento Deportivo. También ha cursado diversos diplomas, cursos y talleres en Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo, Biomecánica, Tecnologías aplicadas al entrenamiento, Docencia deportiva, entre otros. Jorge actualmente se desempeña como docente de posgrado en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y en la Escuela Angelopolitana de Estudios Universitarios. Es docente de licenciatura en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Es expositor nacional e internacional. Ha sido ponente de cursos, talleres y diplomados. Y además, Jorge es entrenador deportivo y en acondicionamiento físico. Bienvenido, maestro Jorge. Muchas gracias. Pues aquí estamos para ir platicando, ¿no? De este tema tan importante. Adelante. Claro que sí. Y estimado maestro Jorge, estarás de acuerdo conmigo que antes de entrar de lleno con el tema que para muchos pudiera ser complejo, es siempre bueno comenzar por la definición de aspectos y conceptos básicos, por lo que inicio con esta pregunta para poner el suelo parejo. ¿Cuáles son los principios fundamentales del entrenamiento deportivo y por qué se consideran como estos principios fundamentales? Pues fíjate, Carlos, que hay muchos principios del entrenamiento, ¿no? Tenemos desde el punto de vista de diferentes enfoques, tenemos los biológicos, tenemos los pedagógicos biológicos, también psicológicos. En este caso, González en el 2010 nos dice que pues son leyes biológicas que ayudan al proceso de adaptación y desde el punto de vista pedagógico nos sirven para el proceso de entrenamiento. Entonces, son como reglas, son directrices generales que nos pueden ayudar a poder tener una metodología adecuada. Una metodología que, por un lado, responda a las adaptaciones metabólicas, a las adaptaciones funcionales, fisiológicas que el organismo va teniendo con respecto al entrenamiento. Y por otro lado, claro, a una dinámica adecuada, es decir, los principios pedagógicos que también integran a las partes psicológicas que se puedan llevar a cabo adecuadamente en el entrenamiento, que sean alcanzables, que sean retadoras, que tengan cierto enfoque hacia una persona. Entonces, digo, para arrancar a manera general y que las personas lo entiendan, son como esas reglas, esas directrices, esas normas que nos ayudan a que un entrenamiento tenga una calidad mejor.
porque justo ahí es uno de los puntos de mayor trabajo que necesitamos ir analizando. Es decir, el entrenador, el maestro, a veces tiene mucha experiencia, pero cuesta trabajo poder aterrizar algunos puntos, algunos principios, algunos elementos básicos que necesitamos ir integrando al proceso de entrenamiento. Y es ahí donde donde falla este elemento. Y entonces no se logran los resultados, o si se logran los resultados, a veces se logran como sin saber por qué o qué pasó. Y este proceso se tiene que ir siendo cada vez más cuidado para que sea más metodológico y también sin perder de vista lo que implica pues el entrenamiento con el ser humano, que siempre hay variables que no podemos controlar. Entonces digamos que para arrancar pues es eso lo que son los principios del entrenamiento deportivo. Muy bien, Jorge. Pues mira, comentas sobre esta personalización, este entendimiento del entrenado, en este caso del deportista. ¿Cómo puede un entrenador personalizar planes de entrenamiento para entender o conocer necesidades individuales de cada deportista? Fíjate que ahí pues se necesita ir teniendo más conocimiento, pero hay algunos puntos que ahorita podemos platicar de manera fluida, de manera resumida, para que se pueda identificar qué cosas sí podemos ir integrando a nuestro proceso de entrenamiento. Por ejemplo, cómo es que un entrenador puede ir generando más un incremento en su calidad del entrenamiento. Pues bueno, nos basamos para arrancar en uno de los principios del entrenamiento desde el enfoque pedagógico, es decir, un principio pedagógico del entrenamiento, que es el principio de la participación activa inconsciente. Lo que nos dice, por ejemplo, Navarro en 1998, ya desde ahí se manejaba ese tipo de enfoques que se basa en que lo que hace el entrenando, el atleta, él esté consciente, él esté atento, él sepa para qué es. Y se basa en la concepción de que la persona debe saber lo que está sucediendo y para qué lo está haciendo. Eso nos habla de una participación activa y consciente. Y ahí podemos ayudar mucho a una respuesta biológica del organismo, porque como estás atento y sabes para qué es, pues puedes generar un nivel de conciencia mucho mayor. Es decir, la realización de los ejercicios va a un nivel más elevado. Por ejemplo, otro elemento dentro de este principio es que la implicación y el conocimiento previo, esto va ayudando a que es capaz de analizar la persona si lo está realizando correctamente o no. Claro, para este principio es importante ya tener una pequeña base, pero tampoco pensemos en que se requiere ya tener años y años de experiencia deportiva o de entrenamiento, sino ya hay personas que ya van teniendo más conciencia corporal y entonces la persona puede, con un buen coacheo, puede aprender a juzgar, digámoslo así, ¿no? Sus ejecuciones, si tuvo errores, si le está faltando, no sé, un nivel de mayor velocidad en cierta ejecución, un nivel de más potencia o cierto gesto técnico que le hace falta pulir un poco más. Es decir, la persona ya se vuelve autocrítica en este tipo de principio. Otro que nos puede complementar la respuesta a esta pregunta es el principio de la transferencia, que también es un principio pedagógico. Después ya vamos a hablar un poco más de los biológicos, pero este principio, por ejemplo, de la transferencia, nos dicen que debe de haber un enfoque más directo a una actividad que tiene la persona como meta. Es decir, si la persona quiere bajar de peso, si la persona quiere aumentar su masa muscular, si la persona quiere estar estéticamente, verse bien, pues el entrenamiento tiene que ir enfocado a ese objetivo. Si en otro caso tenemos a alguien que va a ir a participar a una competencia, tal vez amateur o un nivel mayor, pues el principio nos dice que tenemos que ser congruentes con ese enfoque. Hay veces que la persona está realizando ejercicios que pues no tienen mucho que ver. Claro, hay una parte general, ¿no? Un momento en el que hay también está el principio de la multilateralidad, y entonces ahí vamos a ir metiendo diferentes estímulos. Pero en este principio nos dice que debemos tener mucho cuidado con que desgastemos, digamos, al organismo sin un enfoque tan directo hacia el gesto técnico o hacia la actividad física. Si tenemos a alguien que
que le gusta correr y que va a ser su enfoque primordial, pues ese va a ser mayormente el foco de trabajo. Si tenemos a alguien que le gusta mucho nadar o que va a participar en una competencia de natación, pues va a haber un momento en que el entrenamiento se incline hacia eso, es decir, que sea transferible, que tenga un ejercicio que sea lo más adecuado posible para que se pueda realizar lo mejor en la competencia. Correcto. Muchas gracias, Jorge, por esta respuesta amplia que nos permite entender justamente hacia enfocado con esta pregunta. Hablaste de errores, hablas de desgaste, nos comentas también sobre metodologías y justamente cuando existe una metodología o cuando existe mejores prácticas, háblese del entrenamiento o incluso de cualquier otro aspecto dentro de una cuestión profesional o profesionante, llegan a existir errores, ¿no? Estos errores que muchas veces tienen que ver con la propia percepción, la propia experiencia en este caso del entrenador o del entrenando, pero en tu experiencia, ¿cuál es el error más común que cometen los entrenadores al aplicar estos principios, Jorge? Yo considero que en la dinámica que vivimos día a día en los entrenamientos, como a veces son muy rápidos, como a veces tenemos una alta demanda, es difícil poderlos aplicar. O sea, los conocemos, los vemos en la teoría, en las capacitaciones se tocan frecuentemente. Y hay veces que hasta la persona puede decir, ese ya me lo sé, ¿no? O sea, ese ya lo he visto varias veces. Pero hay que ver que en la práctica no se pueden aterrizar tan fácilmente porque hay muchas complicaciones. Por ejemplo, si tienes un grupo muy diverso, ¿cómo le puedes hacer? Entonces, ese es un reto importante, ¿no? A veces el tiempo en el que te toca dar un entrenamiento es muy reducido, entonces tienes que ir tomando decisiones rápidas. Hay veces que nos toca que nos proporcionan, nos dicen, este es el grupo de trabajo que vas a tener, ¿no? Y te lo dan y ya estás ahí en acción. O sea, no hay un previo en el que te dé tiempo como de, ok, voy a hacer un análisis diagnóstico, voy a hacer una planificación, voy a llevarla a cabo, voy a hacer esto. Entonces tenemos que ir tomando decisiones en el día a día, así como lo decimos, ¿no? De bote pronto, tenemos que irlo aplicando. Entonces aquí lo importante es poder compartir como qué cosas funcionan, qué cosas no, cuáles son las mayores dificultades y algunas pautas que nos pueden ayudar para poderlos aplicar. Entonces, por ejemplo, completando lo que ahorita estoy mencionando, uno de los principios que más se llega, digamos, a transgredir desde el punto de vista de los principios, pero ya biológicos, es el principio de la sobrecarga. Es decir, por ejemplo, en este caso, este principio nos habla específicamente de que el entrenamiento debe de generar un efecto positivo, debe de superar un umbral en el que ya se generen los procesos de adaptación. Y muchas veces cuando estamos dando entrenamientos, pues hay personas que o están muy por encima y no logran realizarlo adecuadamente y empiezan a haber deficiencias técnicas que pueden desencadenar en lesiones, o puede simplemente no lograr un estímulo adecuado y entonces la persona pues no tiene una adaptación adecuada. Este principio tiene una base biológica sobre la ley del estímulo, la ley de Schultz-Arn, que nos dice que cada persona tiene un umbral de esfuerzo determinado, un umbral máximo también de tolerancia, en el que si no lo conocemos, pues podemos lastimar. Ahora, no es, digamos, conocerlo de manera muy precisa, pero sí identificar cuáles son los niveles. Entonces, una de las pautas más importantes que nos ha funcionado es, cuando tenemos grupos grandes, pues hacer subdivisiones, básicamente 3 divisiones, ahora sí que la parte central, los más avanzados y los que están un poco más atrasados en el proceso de adaptación. Y con eso podemos plantear un ejercicio con una progresión y una regresión y que se pueda desarrollar adecuadamente. Cuando tenemos grupos grandes de entrenamiento, no es tan fácil controlarlos. Entonces, igual una pauta que se recomienda mucho es dosificarlo por tiempo. Ejemplo, vamos a hacer 4 series y vamos a trabajar durante 45 segundos o 60 segundos o 30 segundos, dependiendo sea el ejercicio y la dinámica. Y entonces todos trabajan ese tiempo. Pero tenemos al ejercicio central, por ejemplo, una sentadilla y una progresión que es una sentadilla con salto, ¿no? Que es una sentadilla más exigente.
y el otro que es, digamos, un ejercicio sin tanto movimiento, que es una sentadilla isométrica. Claro, la isometría puede generar fuerte activación muscular, pero no hay movimiento. Entonces, ahí podemos ir viendo en qué bloque de esos 3 niveles podemos ir metiendo a las personas. Entonces, de ahí rápido vamos haciendo los subgrupos, y ya una vez teniendo esos subgrupos, pues ya vamos a ir avanzando y el entrenamiento va teniendo una mejor calidad. Entonces, este principio lo que nos dice es: cuidemos el nivel de cada persona para generarle las respuestas que necesitamos. Recordemos que no siempre es para incrementar. Hay momentos en los que hay que mantener, hay momentos en los que viene descarga y otros, claro que sí, de desarrollo, ¿no? Entonces tenemos estímulos inferiores que no tienen ningún efecto, estímulos débiles que están por encimita del umbral, que bueno, se consideran como para mantener los niveles funcionales, estímulos fuertes que ya inician cambios de adaptación anatómicos y fisiológicos, y claro, estímulos demasiado fuertes que pueden ya generar daños. Entonces hay que tener cuidado con ese nivel de estimulación, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita para ir cerrando esta pregunta, eso es algo que hemos identificado que es uno de los principales errores en el entrenamiento. Muchas gracias, porque fíjate que me llama mucho la atención y de hecho también relacionado un poco con otra entrevista que acabamos de tener la semana pasada con un panel de expertos. Alguien mencionaba sobre el entrenamiento científico, decía que el entrenamiento no tenía que ser científico, que pues tiene que ver mucho con esta experiencia, pero obviamente pues hay un respaldo detrás de las decisiones que se tienen que ir tomando. ¿Tú cómo identificas que se usa o se debería de usar? Porque muchas veces también pasa como parte de un error que deciden implementar algo muy teórico que probablemente está fundamentado teóricamente, pero que no aplica para ese grupo de personas o para cierta población, digamos que a nivel de método científico, población o muestra. Entonces, mi pregunta es, ante la evidencia empírica y ante la parte teórica y ante la aplicación de las ciencias del deporte, ¿cómo lograr esa unión o ese enlace entre la ciencia y la aplicación para que sea realmente funcional? Es multifactorial la respuesta. Yo lo que he observado es que no tenemos que también casarnos con toda la teoría, tenemos que tener mucha práctica, porque el dinamismo, la capacidad de resolución del entrenador o del maestro al momento de la sesión es fundamental. O sea, puedes tener una super sesión realizada en teoría, ¿no? O sea, tenerla bien desarrollada, bien planificada, cuidando todos los tiempos, cuidando transiciones. Pero si no se le da esa chispa, ese control de grupo, ese dominio de la actividad, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en nuestra vida cuando estamos en una actividad porque somos nuevos o que estamos en un área diferente, que nos cuesta trabajo fluir y que vemos dificultades que pues no vienen en los libros, dificultades que no se dan, que no se muestran, que solo se presentan hasta que ya estamos frente al equipo, frente al grupo, y que pues nos sentimos, ¿no?, con esa dificultad, pero eso pues habla de una falta de experiencia en ese ámbito específico. Porque alguien puede tener mucha experiencia, no sé, con deportes colectivos, pero lo pasa en deportes individuales y le cuesta, o viceversa. O deportes muy tácticos, ¿no?, donde ahí el elemento táctico es fundamental y entonces los ejercicios, el entrenamiento se vuelve muy así y le cuesta trabajo. Entonces, todos los deportes, en este caso, por ejemplo, a mí me gusta, digo, hay muchas clasificaciones. En este caso, Yuri Verkhoshansky establece por el enfoque de la maestría técnico-deportiva 4 bloques de deportes. Los deportes que tienen un componente de alta explosividad y potencia, como lanzamientos y saltos de atletismo y otros deportes que entran en ahí. Otro bloque de deportes que son de arte competitivo, es decir, que son de apreciación y que ahí el elemento que se va a cuantificar para la victoria o la derrota es el elemento técnico. Y eso es lo que puntúa, ¿no? Eso es lo que te hace ganar o perder. Otro bloque de deportes es que en el momento de la competición son competiciones de mucha variabilidad, como son los deportes de colectivos, ¿no? O sea, tú no vas a saber cómo el rival se va a ir comportando, pues ya en el juego se van tomando decisiones. O sea, son deportes muy tácticos. Y claro, los de combate en la modalidad de combate. Y por último, el bloque
de deportes cíclicos, que son básicamente pues lo que es natación, marcha, maratón, ciclismo, todos los deportes que son, se le llama así, cíclicos, ¿no? Entonces, esos cuatro, por ejemplo, esos cuatro bloques de deportes, pues son distintos unos de otros. Entonces, una de las dificultades, y cuando a alguien le cuesta trabajo, es poder integrar la teoría y la práctica para que en su práctica profesional lo pueda realizar de la mejor forma. Sin embargo, no te va a dar, los libros no te van a dar la expertise, que es estar en la cancha, que es estar en la alberca, que es estar en la pista, para poder ir tomando decisiones y poder ir identificando. Vemos entrenadores muy hábiles que con 2-3 segundos de ver, observar el nado de alguien, de ahí de inmediato puede identificar 2-3 errores. Claro, si requiere algo más profundo, pues ya se utiliza de la tecnología para identificar qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de nado? ¿Cuál es la fuerza de empuje? Hay paletas con sensores de presión en el que se puede identificar, cuantificar la fuerza en newtons de cuánto está generando de fuerza de apoyo, ¿no? Y muchos medidores por sensores, tanto de láseres, de tiempos de apoyo en atletismo, de centros de gravedad. Es decir, la tecnología no la tenemos que dejar fuera, sino la tenemos que ir integrando. Entonces, es esa combinación ya más el área teórica, el área científica, que claro están relacionadas, y el área práctica, para que se estén retroalimentando, porque hay cosas que en la práctica no se pueden resolver si no hay un buen estudio teórico, o sea, una buena base teórica, y que de ahí salga una respuesta a una deficiencia que se esté presentando en el entrenamiento. Y bueno, ante todo esto que nos comentas, que es en suma relevancia el tema tecnológico, antes de pasar a esa pregunta de la cuestión tecnológica, me gustaría también preguntarte cómo medir, cuáles son los instrumentos o de qué forma o qué metodologías existen para poder ir midiendo el desempeño de un deportista basado en un óptimo entrenamiento. ¿Cómo saber realmente si el entrenamiento es óptimo? Digo, también esa es una pregunta muy ligada, ¿no? Sí, la realidad es que pues el proceso de recuperación, de carga-recuperación, pues es diverso entre personas. Hay cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, justo con esto se liga el principio de la relación carga-recuperación, y los que estamos en el área de entrenamiento sabemos que hay un proceso de supercompensación, el ciclo de supercompensación. Este ciclo está compuesto de algunos momentos. Primero del estímulo, donde viene la disminución del rendimiento porque el estímulo está generando fatiga. Entonces viene la fatiga, luego viene la recuperación y posteriormente viene la supercompensación. Si después de eso no se da otro elemento, empieza un fenómeno de reversibilidad. Entonces estos son los 4 momentos que tiene una curva del proceso de supercompensación. Y entonces nosotros debemos estar muy pendientes más o menos de identificar en qué momentos se requiere generar el estímulo. Es muy variado. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos cuantificar, que se pueden ir observando a lo largo del entrenamiento y que tenemos que ir interpretando. Por ejemplo, la supercompensación positiva pues es la que ahora sí que la ondulación que nos da hacia arriba, y que pues es lo que se buscaría, ¿no? de una primera instancia. Pero también hay una supercompensación negativa, que es cuando los estímulos están muy cerca y entonces la recuperación no se alcanza del todo, y entonces al pasar el tiempo, pues la persona va empeorando. Sin embargo, hay otra supercompensación que es positiva, de efecto acumulado, y esta lo que muestra es primero como un decremento porque se van cansando, pero luego viene un tiempo de recuperación y viene un brinco amplio. Entonces, ¿cómo saber? Y por último, bueno, pues claro, la cuarta que platicamos, que es una supercompensación nula, que es pues ni mejoras ni empeoras, simplemente te quedas igual, y que suele pasar en las personas que no buscan mejora de su rendimiento, sino mantenerse en el nivel. Entonces, ¿cómo podemos saber qué personas requieren o qué elementos podemos utilizar para saber o cuantificar el proceso de recuperación, de adaptación y de mejora de rendimiento? Pues hay varios que se pueden ir integrando
Hay unos más caros, otros no tanto, pero por ejemplo, los sensores, en este caso los pulsómetros, ya es una herramienta que pues es como de ley para los que les gusta y los que quieren realizar un entrenamiento un poco de mayor calidad, poder tener un sensor. Hay unos muy accesibles, ya hay otros más sofisticados, más complejos. Pues hace no mucho, hace me parece como un mes, fui a Casa Polar para ver algunos artículos que están vendiendo, y pues están unos sensores muy accesibles y que se pueden, digo, más o menos accesibles. Hay que dejar en claro que en la parte tecnológica pues tiene un costo, pero si nos vamos a costos de 20, 30 mil pesos, pues un sensor de 2,000, 2,500 pues es más accesible que algo de 30, 35 mil, ¿no? Entonces la utilización y, más importante, la interpretación de estos datos pues es fundamental, porque pues sí, tú puedes tener un super equipo de 20 mil pesos, ¿no? Que te registra un montón de cosas, pero si no le sabes sacar el provecho, pues ahí se va a quedar mucho de la información. Entonces, básicamente, pues por ejemplo, un pulsómetro te puede ayudar mucho a identificar, por ejemplo, no solo tu frecuencia cardíaca durante el entrenamiento, tus gastos calóricos y eso, sino también tu frecuencia en reposo, que puede ir ahí integrada a un proceso de cómo se está adaptando el organismo. La presión arterial es algo que podemos hacer, los oxímetros que están a la mano, también los podemos ir integrando. Y claro, ya de una forma más precisa, de una forma más científica, pues los medidores de lactato, ¿no? Para ver pruebas de esfuerzo, ver niveles, a qué intensidad tú ya estás cambiando de una zona aeróbica a una anaeróbica y viceversa. ¿Cuánto tiempo está tardando tu organismo en resintetizar todo ese lactato que está en la sangre para utilizarlo como fuente energética? Y si no es lo mismo tener un atleta o que una persona que rápidamente baja los niveles de lactato a una persona que tarda mucho más, ¿no? Entonces ahí hablamos de una deficiencia en el componente aeróbico, de que a la persona tal vez le gusta mucho que las pesas, que le gusta mucho que el entrenamiento de fuerza, pero que no le gusta el cardio, ¿no? Clásico que luego nos toca, ¿no? No, es que no me gusta estirar o no me gusta el cardio, ¿no? Y entonces se van generando deficiencias, y nosotros debemos de ser como, también como tener una parte pedagógica de enseñarles, convencerlos, identificar el por qué, para qué les sirve, por ejemplo, a alguien de pesas, a alguien de musculación, tener una buena base aeróbica. Porque uno de musculación puede decir, bueno, a mí no me gusta el cardio, pero si le vamos dando, o sea, y que solo hacen cardio solo para marcar, ¿no? Pero bueno, sí, pero además el proceso de adaptación del sistema cardiovascular y de todo el proceso oxidativo, pues va a ayudar bastante a poder solventar o aguantar el entrenamiento anaeróbico, que ese es su base. Entonces, pues, necesitamos el otro elemento, que es la parte aeróbica. Esos elementos tecnológicos son diversos. Hay algunos que con el celular hay aplicaciones que te pueden medir salto, que te pueden medir diferentes cosas. Entonces, hay que integrar. Por ejemplo, el uso del cronómetro, que es algo pues muy viejito, pero hay gente que le saca el máximo provecho. Puede sacar frecuencias de brazada, puede sacar tiempos de vuelta parciales, y de ahí va graficando. Entonces van haciendo 1000 cosas. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Justo la siguiente pregunta tiene que ver con, desde tu perspectiva, ¿cuál es el impacto que tú identificas del uso de las tecnologías exponenciales? O, por ejemplo, hablando de que tú también nos comentaste sobre sensores, oxímetros, medidores de lactato, que al final, pues, digamos, se ve como un eje rector de sensores. Los datos, hablaste también de interpretación. Estos tres aspectos que mencionaste, pues justamente tiene que ver con ejes rectores de la cuarta revolución industrial, de la que mucho se habla, en donde la inteligencia artificial juega un papel muy importante, etcétera. Particularmente, el uso de inteligencia artificial y de manera general, no siendo tan específico para estos tres ejes rectores particulares, ¿tú cómo identificas el impacto que puede tener la inteligencia artificial en ese tema de la aplicación de los principios de entrenamiento deportivo? Fíjate que ahorita que me haces esa pregunta, me acuerdo de que en el 2019 estaba dando unas clases en una universidad del área del deporte,
Y me preguntó un alumno de licenciatura, como con cierto temor, ¿no? De que la inteligencia artificial pues nos va a rebasar y va a llegar el punto en que ya no necesiten a los entrenadores, instructores y maestros del área deportiva y pues que vamos a quedar rezagados. Y yo le di una respuesta, pues creo que lo espanté más porque le dije sí y no. O sea, si eres monótono, si siempre haces lo mismo, si no evolucionas, si no cambias, pues seguro sí, la tecnología, la inteligencia artificial te va a superar, ¿no? Pero justo para eso estás estudiando y para eso te estás capacitando. Porque tenemos que aprovechar como esa ola, como ese impulso que está dando la inteligencia artificial y todas las demás tecnologías para entonces usarlas y entonces mejorar nuestro proceso de entrenamiento. No que vengan a sustituirnos, claro, si no nos ponemos las pilas y dejamos que pase el tiempo, pues va a pasar, va a ocurrir. Pero es nuestra labor poder, y yo creo que mucha motivación también, porque a muchas personas les gusta la tecnología, otros los ven con cierto miedo, recelo, pero creo que el enfoque del entrenador actual, del maestro actual, es integrar lo que se está generando para poder potencializar nuestro proceso de entrenamiento, nuestro proceso pedagógico. Yo, por ejemplo, hoy, hace unas horas, di una clase y en esa clase pues me llevé la computadora. Y es bueno, no es un entrenamiento, no es clase, es un entrenamiento. Y me llevé la computadora para que identificaran algunos errores que queríamos corregir en esa sesión. Entonces, normalmente en una alberca pues no ves que anden ahí con la computadora. Se está utilizando cada vez más y qué bueno, porque justo necesitamos un feedback, una retroalimentación como en tiempo real utilizando tecnologías. Por ejemplo, uno de los principios del entrenamiento pedagógicos que nos habla, que se llama así, principio de la actividad planificada, organizada y dirigida, nos habla de un feedback en tiempo real, visual e inmediato de la acción realizada. Y esto pues nos ayuda a que el entrenador tenga algunos puntos más, o sea, identificar cuáles son los errores, pero no solo el entrenador, sino la persona que está realizando el ejercicio, que sepa qué está pasando. Entonces, bueno, luego en el trabajo, uno es un poco, ¿cómo decirlo? Pues disruptivo porque haces cosas como diferentes a lo que viene el patrón. A mí me gusta luego llevar mi cámara, el tripié, poner ahí la cámara, la computadora y hacer grabaciones, ¿no? Para que ellos vean qué están haciendo mal. Y pues es algo que no se ve mucho, pero la idea es de que pues poco a poco se vaya integrando más la tecnología. Entonces justo la inteligencia artificial pues es un arma de doble filo. De nosotros depende si le sacamos provecho o si se queda, o si nos supera, ¿no? Sí, definitivamente, Jorge. Completamente de acuerdo con lo que acabas de comentar sobre el buen uso o el mal uso de una tecnología. Al final, todo depende de la manera en cómo es utilizada y va a ser muy particular para cada individuo, ¿no? Entonces, sobre este tema, fíjate también que pues siempre existen tendencias emergentes del entrenamiento deportivo. Sabemos también que pues muchas veces el hecho de que existan estas nuevas tecnologías y que cada vez estas tecnologías se habilitan para diferentes propósitos, pues también hay una diferencia o ayuda a que existan tendencias de manera muy frecuente, pero pues muchas definitivamente a lo mejor terminan por ser despreciadas en el poco tiempo y muchas otras prevalecen, ¿no? Entonces, ante esto, ¿tú cuál crees o cuál consideras que son las tendencias emergentes en el entrenamiento deportivo que realmente podrían cambiar la forma en la que aplicamos estos principios? Yo creo que el conocimiento base de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo y también del área pedagógica relacionada a la educación física y el entrenamiento deportivo es lo que de primera instancia necesitamos sí o sí tener para entonces aspirar a ese segundo momento que comentas. Porque si no tenemos una base, a veces, ¿cómo decirlo? No quiero ser muy riguroso, muy estricto, pero pues la persona toma un curso, que qué bueno que se capaciten, pero ya con eso
se avienta como a decir, ok, se puede hacer esto, esto y esto, ¿no? Y sí, qué bueno, pero hay que ser muy cuidadoso porque estamos trabajando con seres humanos y entonces el proceso puede generar alteraciones a futuro y, y entonces pensar en que una licenciatura es adecuado, te va a dar las bases, una maestría te va a ir consolidando más hacia un área específica, igualmente un doctorado. Pero bueno, pensemos en alguien que cursa una licenciatura y que empieza a capacitarse, eso es excelente. Lo que quiero dar a entender es que el conocimiento tiene que tener una base sólida. Hay personas que no cursan una licenciatura, pero que les gusta leer mucho, que les gusta indagar, que les gusta generar como un sistema de autocapacitación, teniendo buenos canales en los que está viendo elementos técnicos del deporte en YouTube, en diferentes plataformas, y eso va cultivándolo adecuadamente. Entonces se va haciendo cada vez preguntas más puntuales. Y se va dando cuenta también de que las respuestas cada vez van siendo menos directas, no menos precisas, es decir, más relativas. Claro. Siempre les digo de que el conocimiento no es absoluto, es relativo. O sea, alguien que me dice, oiga, profe, oiga, coach, la lagartija me lastima, y yo puedo pensar sí y no, depende, y muchas variables, ¿no? Antes de todo esto era no, pero ya después vas viendo todas las variables que pueden haber y entonces tu respuesta puede ser sí, no, pues más o menos, entonces depende de muchas cosas. Pero ¿qué podemos ir haciendo? Pues capacitándonos en las bases para que luego el conocimiento que se va generando, que es importante en estas nuevas tendencias, en estas nuevas metodologías, no nos sobrepasen y entonces no querramos cortar y pegar, que ese es un error muy común. Ok, me funcionó y lo aplico otra vez. Pues hay que ver el contexto que se está realizando. Si tu entrenamiento que te funcionó hace un año y lo quieres aplicar literal igual, pues no te va a funcionar porque el contexto es diferente, la población es diferente, o imaginemos que sea el mismo grupo, pero no son los mismos de hace un año, o sea, su cuerpo va cambiando. Entonces tenemos que ir adaptando todo e ir tomando decisiones. Por eso, una de las, aquí voy a hacer un comercial, una de las propuestas muy interesantes de un colega, un amigo, Kev, que dice, bueno, el fin de los macrociclos, ¿no? Porque él dice, pues no se puede planificar, no se puede pronosticar lo que va a pasar en ese tiempo. Y pues bueno, él hace su propuesta, pero también es interesante ver todas esas posturas para poder darnos cuenta de que no podemos controlar el proceso del todo, pero sí es importante conocer las bases para entonces ir tomando decisiones en el día a día. Claro. Muchas gracias, porque justamente fíjate que esta respuesta también ayuda a responder una que te quería hacer de cómo profesionalizar, porque fíjate que pues tú lo hemos visto, estamos ya en este contexto en el cual las tecnologías están jugando este papel, en el que las redes sociales también están ayudando a hacer tendencias ciertas o cierta aplicabilidad de la ciencia, algunas veces de muy buena forma, pero muchas otras con un conocimiento muy vago, se da por sentado, se da por hecho que algo está funcionando y que funciona bien para todos, ¿no? Entonces la gente empieza fácilmente, digo yo, en esta era de la información, también se convierte en una era de la infodemia, porque hay muchas fake news, muchas noticias que a lo mejor no tienen la intención de ser una noticia falsa, pero que al final terminan siéndolo justamente porque no tienen todo este contexto del cual tú los estás hablando, ¿no? Y aquí creo yo también, y permíteme a mí hacer un comentario al respecto, que las ciencias del deporte o la ciencia o el método científico en el deporte justamente permite que las personas puedan fácilmente romper los paradigmas que tienen para adicionar nuevos conocimientos y entender el contexto, ¿no? Porque finalmente el contexto en las ciencias del deporte o en ciencias en donde existe la interdisciplinariedad siempre también es importante. Entonces, pues muchas gracias, Jorge. Tengo una última pregunta y que por ahí cuando yo comenté mandé el flyer de tu presentación, algunos de tus alumnos y una persona fuera, externa, me pidió que te la preguntara, y quieren saber en tu experiencia si nos podrías compartir alguna historia de éxito donde la aplicación correcta de estos principios haya tenido un impacto significativo en la carrera de un deportista.
Mira, la verdad es que sí, en donde estoy trabajando, claro, donde me estoy desempeñando. Como saben, llevo ya varios años colaborando en el ejército, en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, y hay grupos que se conforman para una capacitación que dura alrededor de 6 meses, un año. Hay cursos de licenciatura que son 4 años y otros variantes, ¿no? En este caso, lo que ahorita voy a comentar hace referencia a un curso como selecto de sargentos que se preparan para ser sargentos y son específicamente para atender situaciones de desastre, situaciones de combate, de situaciones peligrosas, situaciones como difíciles, agresivas, duras, en las que el elemento físico, es decir, la preparación física, debe de estar lo mejor posible. En este tipo de cursos hay muchas cosas que es difícil de controlar, es decir, ellos al entrar en un sistema militarizado y cubrir con un proceso, con un protocolo, con un trabajo de ciertas horas por semana, así a lo largo digamos, de un macrociclo, debemos de cumplir con ciertos parámetros. Estos parámetros pues son físicos, es una actividad totalmente física, es decir, tú los estás entrenando y tienen un chequeo, luego viene otro chequeo y luego al final viene un último chequeo. Entonces pues está como muy marcado y eso por un lado nos da orden para poder desarrollar un entrenamiento lo más adecuado posible, pero a lo que voy de esta anécdota, perdón, es que lo que buscamos con este grupo que se dio es poder implementar de una manera más profunda varios de estos principios que ahorita comenté, con las dificultades que también comento, porque es difícil en el momento poder aterrizarlos, pero nos hicimos el esfuerzo por poderlo lograr y esa fue una de los mejores grupos que ha salido y pues recibimos ciertas felicitaciones y todo. Y entonces el reto es poderlo replicar para que de ahí, que ese sea nuestro nuevo nivel mínimo y que de ahí para arriba, ¿no? Entonces lo pudimos llevar a cabo, lo pudimos cuantificar, lo pudimos establecer, lo pudimos ver en acción y pues justo es brindarles el conocimiento, pero llevarlo a la práctica y poderlo controlar, poderlo desarrollar. Y pues todo esto gracias a los conocimientos que se han ido adquiriendo tanto en la parte de capacitación como de la práctica profesional que te va dando. Entonces eso fue algo muy gratificante y que pues la idea es ir para adelante y cada vez tener mejor respuesta en ese grupo de trabajo en particular que cada 6 meses, un año, llegan para someterse a un proceso de formación. Así se le llama. Perfecto. Jorge, pues hemos llegado al final de la entrevista. Agradezco mucho tu tiempo, el tiempo que nos brindas para poder responder a estas preguntas. Quiero decirte además que esta entrevista particularmente ha tenido gran interés previo a que se publique. Obviamente cuando se publique esperemos ver esos likes o ese interés traducido en likes y en vistas. Pero pues yo creo que tiene que ver mucho con este ímpetu que yo te conozco, ímpetu por la excelencia y por la mejora continua. Felicitarte por el esfuerzo que has logrado y que te ha dado buenos resultados. Y pues maestro Jorge, no me queda más que agradecerte por el tiempo que te das para participar en este programa para el canal. Agradecer también y despedir a los invitados y al público. Quiero también comentarles que nuestro ponente, nuestro invitado del día de hoy, ha compartido el contacto de su contacto para que puedan ustedes seguirlo a través de sus redes sociales y algunos datos de contacto por si en algún momento tienen alguna pregunta o desean acercarse con él para algún entrenamiento o alguna asesoría. Compartí también nuestras redes sociales para que nos sigan. No olviden suscribirse a nuestro canal en nuestras diversas redes sociales como @kilómetros con propósito para enterarse de nuevas entregas en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y Blogger. Sin más,
Les agradezco, Jorge, te agradezco mucho el haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Carlos, y saludos a todos. Y aquí seguimos, ya sabe, echándole ganas. Como siempre les digo, no se consienta. Muy bien, Jorge. Buenas noches, muchas gracias.